vamos a recibir la palabra de Dios en esta tarde en los labios de nuestro consiervo y pastor Heriberto Vázquez. Hermano, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en la casa de Dios en esta tarde de día domingo. Tarde calurosa, hermano, me estaba durmiendo ahí. Les comprendo. Quiero que busquen sus Biblias, hermano, váyase allá al libro de Colosenses. Colosenses capítulo número 1, vamos a ver de el versículo 3 en adelante. Y cuando lo tengan me dicen amén. El título del sermón para esta tarde: ¿cómo actúa o cómo debe de ser una iglesia saludable? No es escuela saludable, hermano, es una iglesia saludable. ¿Cuántos queremos tener buena salud? Pero como así como queremos tener buena salud en el cuerpo, debemos de tener una buena salud espiritual. Que eso es lo que debemos de seguir también, tener una buena salud espiritual. Ya lo tenemos, hermano. Colosenses capítulo 1, versículo 3 hasta el número 8, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Quiero que me acompañe. Y dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a orar y le decimos: buen Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Gracias, amado Dios, porque hasta aquí podemos decir confiadamente que usted nos ha ayudado y nos ha bendecido. Señor, solamente podemos decirle gracias por su misericordia, por su amor, pero sobre todo, bendito Dios, le queremos pedir perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Reconocemos, Señor, que le fallamos, pero también, Señor, reconocemos su gracia, su misericordia, que si no fuera por ella, Señor, no estaríamos en este lugar. Gracias, amado Dios, porque a lo largo de esta semana, a lo largo de este día, hemos sentido su presencia y ha estado con nosotros a cada instante. Gracias, Dios Todopoderoso, le pido que bendiga a cada uno de los que están en este lugar. Le pido que abra nuestros oídos espirituales, Señor, para que usted hable en nuestra vida. Por favor, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, tome el control de cada uno de los que estamos en este lugar. Y le pido que pueda abrir esos oídos espirituales, Señor. Y por mi parte le pido que me use, que pueda usar mi boca, mi lengua, todo mi ser. Que no sea yo el que hable, Señor, sino que el Santo Espíritu hablando por medio de mi boca. De la congregación acá presente, Señor, un oído receptivo, que abra esos oídos espirituales, Señor, para poder comprender su palabra, pero sobre todo, Señor, un corazón donde podamos atesorarla, bendito Dios, y poner en práctica para con los demás. Le pido por los enfermos de la iglesia, Señor, que usted los conoce por nombre y apellido. Pido, Padre amado, hasta donde sea posible, y si es su santa y poderosa voluntad, sanarlos, restaurarlos, levantarlos, Señor, usted los conoce. Gracias, Dios Todopoderoso, por nuestra hermana Silvia Sanabra, que aquí está, por nuestro hermano Freddy Quiñones, y por cada uno, bendito Dios, de que a pesar de las enfermedades y de los problemas, están en su casa y están, bendito Dios, en el mejor lugar. Por favor, Señor, ayúdenos, guíenos, ilumínelos, que su palabra, bendito Jesús, pueda exhortarnos a cada uno que estamos en este lugar, que pueda consolar y que pueda edificar nuestra vida, bendito Dios. Glorifíquese, Señor, y ayúdenos, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, decía, ¿cómo actúa o cómo debe de ser una iglesia saludable? Pero muchos pueden decir, pero ¿y la iglesia que está enferma? Yo creo, hermano, que la iglesia somos cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y este es un local donde usted y yo nos reunimos para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Pero la iglesia en sí es su corazón. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si nosotros muchas veces hacemos ejercicio físico, tenemos buenas dietas, vamos donde el nutricionista y todo lo demás para mantener nuestra figura física, ¿por qué no tratar también de ejercitar nuestra salud espiritual? Porque muchas veces, hermanos,
nos desconcentramos de eso, nos olvidamos muchas veces de eso. Y hermano, quiero entrar con esto. En la actualidad, o al día de hoy, existen muchos grupos que se hacen llamar iglesias. Usted los conoce, diseminados por todos lados. Hoy donde anduvimos evangelizando, vimos una iglesia algo grande. Había una boda, comida, pero y como decía muchas veces nuestro pastor fundador, y bueno, decía, de aquí sale un montón de pastores del seminario y ya el día de mañana sacan unas 3 sillas y ya comienzan a gritar y son. Pero muchas veces, hermano, pero existen grupos que se hacen llamar iglesias, pero si los examinamos a fondo en cuanto a su estructura y su fe, muchas veces revela que están muy lejos de ser llamados como tal. Usted los conoce, la gente que anda formando ahí sus sectas y todo lo demás, que anda dividiendo muchas veces iglesias, que dice yo me voy, hago mi iglesia y todo lo demás. No, muchas veces no son por el llamado de Dios. Hermano, es por eso que debemos de reconocer las marcas o características bíblicas que describen cómo debe de ser una iglesia saludable. Y en los versículos, hermano, que hemos visto, Cristo nos muestra algunas virtudes o algunas cosas que debemos de seguir para estar saludables como iglesia. Ya les decía, la iglesia es cada uno de nosotros. Este es un lugar, este es un local donde nosotros le llamamos iglesia. Pero la iglesia en sí es nuestro corazón. Así es que, hermano, vamos a ver en este tiempo que nos queda algunas cosas que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Y número 1, como iglesia, y lo hablo en términos generales, como congregación y sobre todo también como persona individual, como iglesia individual, hermano, debemos de ser leales a Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Hermano, la primera virtud que nosotros como cristianos, como hijos de Dios debemos tener, que debemos de ser leales a Cristo. Él nunca nos va a fallar. Los humanos, los hombres, muchas veces los decepcionamos. Así es que, hermano, no ponga su mirada en el hombre. Ponga su fe, su confianza en Cristo. Dice ahí el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el apóstol Pablo comienza con una oración esta carta. La mayoría de epístolas, la mayoría de cartas que Pablo escribió, siempre comenzaba con una oración por el pueblo, por la iglesia a la cual le escribía la carta. Comienza con una oración, hermano, que dice siempre orando por vosotros. La palabra, hermano, siempre significa en todo tiempo. No solamente cuando me acuerdo, no solamente cuando tengo la necesidad, no solamente cuando estoy en la iglesia, sino que la palabra siempre significa en todo tiempo, constantemente o continuamente. Eso significa la palabra siempre. ¿Cómo lo pueden hacer? Dice, en todo tiempo, en la casa, en la oficina, en el bus, en la iglesia, donde quiera, hermano. Constantemente, siempre, cuando nos acordemos a Dios, pidámosle por los demás. Y también continuamente, siempre, hermano. No nos olvidemos de la gracia y de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Así que pidámosle para los demás. Pablo, hermano, el apóstol Pablo, dirige su oración a Dios de una manera constante, suplicando siempre por sus hermanos en la iglesia de este lugar. Este es un lugar de Colosas, aunque no los conocía, porque el que abrió la iglesia de Colosas era otra persona que Pablo y Timoteo hayan instruido. Más adelante lo vamos a ver. Él no los conocía, pero siempre estaba orando por ellos. Y el problema, hermano, que en esta ciudad de Colosas, lo que hoy se conoce como Turquía, por ahí así, es que estaba muy arraigado el gnosticismo. No sé cuántos han o saben alguna vez de los gnósticos. Yo una vez tuve curiosidad de ir, pero no sé por qué pasó. Como le digo, a mí me gusta estar un poco metido en las cosas así, pues me gusta investigar. Pero no tuve la intención de ir, no tuve, ¿cómo decía?, la oportunidad.
Pero en este lugar estaba muy arraigado el gnosticismo. Y ellos enseñan cosas diferentes a lo que verdaderamente enseña Cristo. El símbolo de los gnósticos es ¿cómo se llama esto? La escuadra y el compás. Y a Cristo ellos lo toman como el gran maestro. No como el Hijo de Dios, no como el Salvador. Entonces, por eso cuando estaban pasando todos estos problemas, llegó esta persona, Epafras, miren, buen nombre para los que van a ser papás. Epafras, así se llama. Llegó donde Pablo y le comentó todo lo que estaba pasando en la ciudad de Colosas. Entonces, por eso él que les escribió esta carta, para amonestarlos, para darle los lineamientos, cómo verdaderamente tiene que comportarse la iglesia de Cristo. Así que, hermano, por eso comienza con una oración. Dice, siempre orando por vosotros. Pregunto, ¿cuántos oramos por los demás? ¿Cuántos oramos por los que no conocemos? Porque, hermano, si hay que orar por todo el mundo. Cuando usted vaya en el bus, hay que orar por los que van allí, aunque sean maleantes, hermano. Si Dios hace la obra. Yo conozco de personas que se han subido a los buses y, Señor, que no pase nada. Y tal vez allí iban los que querían asaltar y ya no pasó nada. Pero dice, como le decía, la palabra siempre significa en todo tiempo, constantemente o continuamente. Y Pablo, el apóstol Pablo, dirige siempre su oración a Dios de una manera constante, suplicando por los hermanos en la iglesia, aunque no los conocía. Vaya al versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién, hermano? ¿Cuántos tenemos fe en Cristo? Porque ahí debe estar fundamentada nuestra fe. Allá en la tradición nos enseña que tengamos fe en un montón de imágenes, de cosas que no tienen nada que ver. Y muchas veces, hermano, funciona. Porque el enemigo es astuto. Pero ponga su fe en Cristo Jesús. Aquí, hermano, en este versículo 4 encontramos la primera virtud, que es la fe. Pablo había escuchado, hermano, de la fe que ellos tenían en Cristo. Pregunto, ¿tiene usted fe en Cristo o en alguien más? Porque si la tenemos, hermano, en alguien más que hoy el que ganó la presidencia va a arreglar el país, hermano, no va a pasar. Si el único que puede solucionar el mundo, nuestros problemas, nuestras dificultades, es nuestro Dios. Si usted lo cree y se lo pide. Pero aquí van a pasar gobiernos, van a pasar muchas cosas y no va a pasar absolutamente nada. Usted y yo debemos de depender de Cristo. Entonces, esa es la primera virtud, hermano, la fe que ellos tenían en Cristo. Y la palabra fe, hermano, aquí se aplica como convicción, firme persuasión, o es decir, su confianza plena en Cristo. ¿Cuántos confiamos plenamente en Cristo? Porque ese debe ser el deber ser de cada cristiano. Pero muchas veces, perdón hermano, pero a Cristo lo dejamos como la última opción, cuando debería de ser la primera. Mañana se va a enfrentar en un problema, en una audiencia, cualquier cosa, hermano, ore antes de eso. Si va a ir a una entrevista de trabajo, Señor, dame la sabiduría, la fuerza, lo que sea para eso. Pero muchas veces vamos confiando en el conecte. Y si usted trabaja en el gobierno, hermano, no vaya a aceptar plazas, no vaya a aceptar aumentos porque lo van a meter a la cárcel, ya dijo el hombre, y lo va a hacer. Porque muchas veces dependemos de los conectes. Confiemos plenamente en Dios. La palabra, como les decía aquí, es convicción, firme persuasión, es decir, confianza plena en Cristo. Los colosenses, hermanos, eran obedientes. ¿Cuántos somos obedientes aquí? A Cristo, va. A Cristo, pues. A pesar, hermano, de las falsas enseñanzas que se estaban difundiendo por los gnósticos, lo que les acabo de decir, eran leales y fieles a Cristo Jesús. Hermano, que ninguna corriente, que ninguna otra cosa lo desvíe del blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo.
el viernes el viernes pasado, me mandaron a recoger un cheque. Y fui a recogerlo, llegué como a las 2:30. Para que me traigan un cheque, hermano, estuve hasta como a las 4. Llegaron como 10 y ya se lo dieron primero y ya me dejaron el último, pero no es el tema. Sino que estaba una señora por allí que andaba recogiendo los cheques. Y yo la vi que era bien platicona con los demás. Pues me acerqué cuando ya, de verdad, cuando ya tenía 1 hora de estar allí, me acerqué y le dije a la secretaria, mire, ya tengo tanto tiempo de estar aquí y no me han atendido. Espere, ya lo vamos a hacer. Me fui a sentar ahí en una mesita. Cuando llegó no tan joven, se fue a sentar allí, que ya habían estado platicando. Y le dijo, mire, pues sí, le dijo, ¿y usted entonces, usted es cristiano? Sí, le dijo él, por la gracia de Dios, pero le han dado un poco bando de aquí que allá. Y comenzó la señora, ¿va? Y él le dijo, yo me he congregado en el Taber. Pues después se fue, ¿va? Él se reunió con una señora allí y nos quedamos nosotros dos. Y me dijo, señora, ¿y usted es cristiano? Hermano, yo siempre, como sé, voy al banco o voy a lugares así, siempre ando un libro. Y me dijo, ¿qué anda leyendo? Un libro, le digo. Pues, ¿de qué se trata? Y le comencé a explicar. Y mire, me dijo, ¿usted cree en la predestinación? ¿Cómo así? Le dijo. No, me dijo, porque usted es cristiano. Por la misericordia de Dios, sí, le dijo. ¿Desde cuánto? Hace bastante. Y usted me dijo, ¿sabe usted? Me dijo que Dios predestina a la gente que va a ser salvo. ¿Cómo así? Le dijo. No, me dijo que, mire, le dije, pero entonces Dios sería un Dios injusto. ¿Por qué? Me dijo. Porque dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas, que vino a morir por cada uno de nosotros. Yo no sé eso, me dijo, pero la verdad que Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Pero mire, le dije, investigue bien acerca de su doctrina. Y todo. Yo ni le pregunté, pero hermano, que nadie lo saque de eso. Y me dijo que leyera, parece que, no sé si es Primera de Tesalonicenses capítulo 2:13, parece que me dijo, donde dice que Dios ha predestinado a los que van a ser salvos, y eso es lo que se basa. Pero por eso le digo, hermano, van a llegar un montón de gente a su casa y diciéndole que un montón de cosas que están torcidas en la Biblia, que agarran un versículo para hacer doctrina. Entonces, por eso, hermano, confíe plenamente en Dios, tenga su fe plenamente en Cristo. Pues es que las enseñanzas que estaban difundiendo los gnósticos, y eran ellos, a pesar de todo eso, eran leales y fieles a Cristo Jesús. ¿Cómo somos nosotros? Si lo aplicamos a nuestra vida, hermano, como verdaderos creyentes, debemos ser o estar agradecidos con Dios. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios? Porque sí, hermano, si yo creo que la salvación, que muchas veces nosotros no la tomamos muy en cuenta o muy en serio, ese ha sido el mejor regalo que Dios nos ha dado. Y si usted y yo no los apreciamos, quizás no nos vamos a conformar con nada. Porque muchas veces nosotros vemos lo material, vemos lo físico, vemos lo que queremos, pero nos olvidamos de ese precio enorme que Cristo fue a pagar por cada uno de nosotros. Hermano, como apliquemos nuestra vida como verdaderos creyentes, debemos de ser agradecidos con Dios y orar constantemente por todos los hermanos creyentes, no solo de nuestra iglesia, hermano, sino también por los otros hermanos en la fe. ¿Cuándo dicen amén? Aunque no nos llevemos como iglesia, hermano, si al Taber nadie lo quiere. Allá como por el 98 vino aquí va. Sí. ¿Usted se acuerda del hermano de Pablito que se murió? ¿Cuándo fue? Por el 2000 fue, 2000. Como el pastor no vivía por aquí, mandó una comisión a la vela de ese hermano. Y fuimos. Y como la mayoría de esa familia se reúne allá arriba, en la otra iglesia. Entonces, lo que le quiero decir que vaya, comenzaron a hacer culto y todo lo demás, y nosotros de aquí del Tabre andábamos poquito, como que era comenzaba la iglesia. Pero que lo quiero decir, después dijo la familia, bueno, alguien que quiere dar algunas palabras de agradecimiento. Y nosotros fuimos porque el hermano Pablo se congregaba con nosotros. Y como hay todos allí echándome a mí, vaya usted. Entonces me paré y di las gracias y le dije, mire, damos las gracias a Dios porque estamos reunidos aquí como familia, como cristianos. No vemos, no estamos viendo rótulos denominacionales y todo lo demás. Y se levantó el pastor. Pues sí, me dijo, pero el pastor todavía no salva,
que el pastor tome que mire, hermano, no estoy hablando de un hombre, estoy hablando de la coinonía que debe haber en cada uno de nosotros. Y a ese hermano, creo que el pastor no va a mentir, varias veces se le invitó a los aniversarios a que viniera aquí y nunca vino. Entonces, pero ese hermano que no podemos nosotros odiar a esas personas, oremos por ellos. Si Dios nos manda que oremos por nuestros enemigos, amén. Es duro, ¿va? Saber que alguien le ha hecho daño a otro. ¿Cuántos vieron cómo se llama? Ayer parece que fueron a enterrar a las personas que mataron de allá que en Sonsonate, que no tenían nada que ver. Pero ¿qué dijo el familiar de ellos? Dijo, que Dios haga su voluntad. Otra gente está pidiendo venganza, pero hermano, oremos por esa gente, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes, tenemos la obligación de orar, primeramente los unos por nosotros, como iglesia. Y yo siempre se los digo. Hay que orar, hermano, porque lo necesitamos. Sobre todo los que Dios nos da la oportunidad inmerecida de estar acá, arriba. Pero hay que hacerlo. Pero hermano, también por los hermanos, los otros hermanos en la fe. Aunque vayan a una iglesita, pero hay que orar por ellos. Número 2. Otra virtud, hermano. Su amor equitativo. Y equitativo es igual. No viendo o no haciendo acepción de personas. En el 4b dice: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pregunto, ¿ama a usted a su vecino, a su prójimo? ¿Lo amamos verdaderamente? Yo les digo, tengo un vecino, hermano, hoy a las 5 de la mañana comenzó con un gran musicón de Lupillo Rivera. Y como que por molestarlo pone bien duro. Ya como a las 7 ya le baja volumen, cuando uno ya está despierto. Pero debemos de amarlos. Debemos de amar a esas personas. Tal vez lo hace quizás por el testimonio que tengo. Pero hermano, debemos siempre de amarlo, pero debemos un amor equitativo, no escogiendo nosotros lo que le decía a esa persona. Entonces quiere decir que Dios es un Dios injusto, porque Él dice este sí, este no, como que es la lotería. Y Dios no es así, hermano. Dios vino a morir por todos, amén. Que algunos los predestinó para algo importante, pero eso ya es asunto de Él. Así como le dijo a Isaías, que desde el vientre lo había escogido para algo grande. Yo creo, hermano, que Dios nos ha escogido a nosotros para algo grande. Amén. El problema es que muchas veces no queremos oír la voz de Dios o expandir nuestros caminos. Ese es el problema, que muchas veces no queremos que Dios nos use. También, hermano, como decía el número 2, el amor equitativo. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Y no a los santos de allá de la tradición, va. Sino usted ahorita está en santidad porque está en la casa de Dios, amén. Entonces usted es santo. El apóstol, hermano, también da gracias por el amor que los colosenses tienen hacia los demás. Dígale al que tiene la par, hermano, lo amo en el nombre del Señor, aunque sea hombre, dígaselo. Pero que sea de corazón. Si no sé quién predicó que en vez de estar en las iglesias si hay grupitos. Con ese no te metas porque es muy feo, con ese no te metas porque es muy creído. Hermanos, debemos de amarlos como familia. Un día de esto hablaba con mi hijo y le dije, mira, tus amistades, aquellos que dicen ser tus amigos, cuando estés en el suelo no te van a dar la mano para levantarte. Y muchas veces así pasa, hermano. Por eso muchas veces dicen que los cristianos somos los más malos que hay. Pero estas personas conocían verdaderamente a Cristo y amaban a los demás. Y ese, hermano, es el amor ágape, el amor incondicional que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos creemos dignos de ser salvos? Levante la mano, diga amén. ¿Cuántos lo creemos? Dignos de ser salvos. No, mi hermano. Si todos somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Y yo, hermano, soy menos digno de eso. Pero a Dios así le plació y Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso hay que amar a los demás, hay que demostrar el amor de Cristo. Ese amor, hermano, que Dios nos ha manifestado a todos. Siga sección de personas. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a algunos. No, dice a todos. Nos amó a pesar de lo que somos. Pero, hermano, también tenemos que hacer un cambio. Allá en la iglesia de allá por la Ceiba está un rótulo que dice: Dios te ama tal como eres. Así dice. Y es cierto, hermano, Dios nos ama. Ama al homosexual, a la lesbiana, al homicida, a lo que quiera. Pero también debemos de dar un cambio cada uno de nosotros y permitir que Dios nos ayude. Ese amor, hermano, ese amor ágape debe ser mutuo, sin distinción. Porque lastimosamente, hermano, muchas veces pasa hasta en la familia. Que a un hijo lo queremos más porque el otro es más dundito, porque este se parece a la papá, se parece a la mamá. Y no debe de ser así. Dios nos ama a cada uno de nosotros y ese amor no cambia. Pero sin distinción, hermano, no haciendo acepción de personas. Su amor, hermano, no solo era para su congregación local, estamos hablando de los colosenses, sino para todos los demás. Y estaban mostrando ese amor como fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que los frutos del amor son amor, gozo, paz, paciencia. Esos son los frutos del amor. Y si nosotros no hemos conocido verdaderamente el amor de Cristo, hermano, estamos mal. Porque el cristiano debe de amar a pesar de. Y estamos obligados a eso porque Dios nos dice. Pero es que a mí me hicieron tal cosa cuando estaba chiquita. Ame, perdone primero. Saque de su corazón, de su mente todo eso malo. Y deje que Cristo llene ese vacío. Pero ese es el amor que Dios nos manda. Es que los frutos del amor, debemos de dar frutos. Como cristianos verdaderos, hermanos, debemos de amarnos sin hacer acepción de personas. Esa es una virtud de una iglesia saludable. Por eso decía, ¿cuánto nos amamos como iglesia local? Debemos de amarnos. Ya, hermano, saludemos, aunque no lo conteste, pues. Aunque caigamos mal, pero debemos de saludar a los demás. Si no lo conteste, ya es problema del otro. Pero usted y yo estamos obligados a demostrar ese amor. Váyase allá, primera carta de Juan, capítulo número 3. Vamos a ver. Váyase después de Pedro, Juan 3, del 14 al 16. Ojalá no me haya equivocado. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos lo creen? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero es que yo no he matado a nadie. Pero hermano, estábamos muertos por la herencia que traímos del pecado original. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Mira, hermano, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y no lo digo yo. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No es que él lo haya matado. Y sabéis, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en el 10 y el 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Él vino a morir por nosotros, hermano, y no vio cuán pecadores éramos. Simplemente se ofreció y nos perdonó. Ese es el amor que debemos de dar nosotros. Un amor equitativo, un amor sin barreras, un amor igual a todos. Ese es, como les decía, como iglesia, como congregación debemos de hacerlo para con los demás. Y como iglesia que tenemos aquí en nuestro corazón también debemos de hacerlo para con los demás. Número 3. ¿Qué es lo que admiraba Pablo de los colosenses? Su esperanza en Cristo. ¿Cuánto esperamos en Cristo? Váyase allá al versículo número 5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿a dónde? ¿Alguien está leyendo allí, hermano?
Traiga su Biblia. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la palabra verdadera? Cristo. Y solamente Él es el que nos puede salvar. De allí nadie más. Buda ya se murió. Mahoma se murió y no resucitó. Pero Cristo murió y ha resucitado. Y ese es el que nos puede dar vida y vida eterna. ¿Cuál es la esperanza, hermano? Dice, a causa de la esperanza. Esperanza, hermano, esta palabra es confiar o esperar con anhelo en Cristo. ¿Cuánto esperamos en Cristo? Las mujeres muchas veces tienen esperanza que el esposo vuelva. Y están alimentando y le están pidiendo a Dios. Y así debemos de ser nosotros. Dice esperar con anhelo en Cristo, en la cual debe de estar puesta nuestra confianza. Teniendo la plena seguridad que Cristo ha preparado un lugar de herencia para la vida eterna que está reservada en el cielo para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios vemos aquí? Entonces usted ya tiene reservada esa herencia, esa casa en los cielos. Amén. ¿Cuántos la queremos ir a conocer ya? No, dice el hermano, todavía tengo cosas que hacer. Vaya, que ese es el problema, hermano, que no confiamos plenamente en Cristo. O sea, ya dice que ya no va a haber problemas, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber angustia, dolor, ni nada. Y aquí estamos todos adoloridos, angustiados. Entonces, pero esa es la esperanza que usted y yo debemos de tener, hermano. Primero, como hijos de Cristo, de Dios, que tenemos esa herencia allá en el cielo. Pregunto, ¿dónde está puesta nuestra mirada? En las nuevas autoridades que van a entrar, le van a fallar, hermano. Pongamos, hermano, nuestra mirada en Cristo. Amén. Confiando en que un día estaremos allá en el cielo. Cuando muramos, cuando Él nos llame. Nadie lo sabe. Yo son dos cosas que le pido a Dios aquí que me lleve. Ojalá que me los conceda. Ya se las he dicho. Una, acostarme y no volver a despertar tranquilo. Y la otra, un accidente, pero que no quede nada. Una rastra de las 18 llantas. Pues sí, hermano, y no nos vamos a morir. Todos sabemos cuándo nacimos, ¿va? Algunos alteran la fecha, pero la fecha en que nos vamos a morir, allí sí no lo sabemos. Y muchas veces no estamos preparados para eso. Porque todos preparamos la fiesta de cumpleaños y todo lo demás. Decía alguien por ahí, ¿y cuántos años cumplí? Allá voy casi los 50, es verdad que ya no son cumpleaños, eso se celebran. Pero así somos, hermano. Pongamos nuestra mirada en Cristo, hermano, confiando en que estaremos allá en el cielo, donde Cristo entregará el premio para sus hijos. ¿Cuántos queremos recibir un buen premio? Ay, entonces hagamos las cosas como a Dios le parece, como Él nos manda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro 1:3 dice, y ahí el título dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, mire hermano, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es nuestro Dios. Dice el 5, en que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo postrero es más adelante, cuando Dios quiera, cuando Dios nos llame. Número 4, lo que Pablo veía en la iglesia de Colosas, su compromiso con el mensaje del evangelio. Versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo,
y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es el del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien que me diga qué es Evangelio? Hermanos, debemos de aprender. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo, hermano, agradece a Dios por el Evangelio que había llegado a él y a los colosenses. Si usted se acuerda, ha leído la historia de Pablo, si era un gran matarife. Andaba persiguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel y el que se oponía lo mataba. Ese era Pablo. Allí donde se cumple aquel versículo que dice que lo más vil del mundo escogió Dios para humillar o para avergonzar a los sabios. Ese es nuestro Dios. Y Pablo no pensaba en eso, él era radical. Él era religioso, pero cuando vino Cristo a su vida cambió totalmente. ¿Nos ha cambiado Cristo a nosotros? No me conteste. Porque Él vino por los pecadores. Pero cuando llegó ese evangelio, esas buenas nuevas, Pablo la asimiló y dijo, sí es cierto. Y a él, hermano, a Pablo no se le apareció cualquier persona, no a nadie lo evangelizó. Nuestro Señor Jesucristo personalmente llegó y le dijo, para lo que yo te he preparado, ¿qué vas a hacer? Y muchas veces, hermano, ¿cuántas veces nosotros rechazamos el evangelio de Cristo? Ahora estuvimos hablando con varias personas, no, es que hacerse cristiano es un gran compromiso, es de pensarlo bien. Que muchas veces así pasa, hermano. Pero Pablo agradece a Dios por el evangelio que llegó donde él. Por medio, hermano, del evangelio habían alcanzado la salvación. Como iglesia, hermano, como creyentes debemos de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Ese es nuestro compromiso como cristianos, como hijos de Dios. Pero, hermano, lastimosamente, el grupo de evangelismo cada domingo en veces se reduce, depende del lugar que vayamos. Porque si vamos allá por Termos, allá va un gran montón, aunque se va a ver las piscinas, porque es paseo, porque vamos a dar una vuelta. Pero estamos nosotros dando el mensaje al vecino, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque muchas veces, hermanos, nosotros le hablamos a cualquier persona en la calle que Cristo le ama, pero ¿y la abuelita, la tradicionalista? Le hemos hablado. Hemos llegado donde le decimos, mire abuela, si usted se muere, se la va a llevar el diablo. Pero como la respetamos a la viejita, vaya, le están hablando ahí, que pagué la factura. Debemos llevar el evangelio, hermano, hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 19 dice, id por el mundo y predicar el evangelio a todas. Y no le está diciendo si querés, si estás bien, no. Ese es un mandato, hermano, para cada uno de nosotros. Así que si usted y yo no vamos al evangelismo, no estamos perdiendo grandes cosas que Dios nos va a dar. Número 5, un liderazgo de calidad. Bueno, hablando de líderes, como 4 veo aquí. ¿Y los otros? Versículos 7 y 8. Dice, como le habéis aprendido, vaya hermano, el nombre que les decía, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dice el 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Un liderazgo de calidad. ¿Cuántos son líderes aquí? Levanten la mano. No lo voy a criticar, levanten la mano. No hay, vaya, hasta una hermana, va, 2. Pero Dios quiere un liderazgo de calidad. Yo como siempre ando leyendo, tengo un libro que se llama Un liderazgo con propósito, del pastor Rick Warren. Y dice que un líder se hace, no se nace. O sea, usted dice, si usted se cree líder y la gente no lo sigue, solamente está dando un paseo. ¿Quiere ver un líder? Váyase a la escuela bíblica. El niño que le hacen caso al que lo rodean allí, ese niño es líder. Pero muchas veces nosotros jugamos al liderazgo, es que si no me haces caso, no, eso es prepotencia.
El apóstol Pablo, hermano, agradece a Dios por Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas, y a quien describe como consiervo amado, es decir, como siervo del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor vemos aquí? Le gusta hacerlo con sentido social y moral, y lo califica como fiel ministro del Señor. Así lo califica Pablo, fiel ministro del Señor. Epafras, hermano, era un líder calificado y aprobado por Dios. Pero tampoco vamos a decir, bueno, pues si es que Dios no me ha llamado de liderazgo, yo no puedo hacerlo. No, hermano, Dios nos ha llamado a todos. Y todos nos podemos preparar para eso. Lo había preparado, así como hoy en día, hermano, vemos líderes calificados por Dios y que ha puesto delante de nosotros en nuestras iglesias. Por lo cual, hermanos, debemos de dar gracias a Dios. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque mandó al pastor Manuel González y su familia aquí? Y no es que me esté enrollando, pero debemos de darle gracias a Dios, hermano. Si algún día le cuento mi testimonio, si yo acepté a Cristo en la central, como en junio del 97, vine aquí, ninguna iglesia, anhelando una iglesia. Me fui a meter por ahí arriba, me robaron la Biblia, el primer culto me robaron la Biblia. Y después le di gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque mandó gente a diferentes lugares donde está abriendo brechas, le está peleando con el diablo, y hay iglesias establecidas. Eso debemos de hacer, hermano. Para concluir, 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese es nuestro Dios. Procuremos como iglesia, hermano, como congregación, como iglesia local, como nosotros que formamos también parte del cuerpo de Cristo, presentarnos, hagamos el esfuerzo de presentarnos ante Dios aprobados, hermano. Hermano, y esta tarde hemos aprendido que Cristo nos muestra algunas virtudes que debe tener y exhibir una iglesia saludable. Lealtad a Cristo, sea leal a Cristo, hermano, no sea leal al hombre, porque le vamos a fallar. Su amor equitativo, o amemos a todos por igual. Su esperanza solamente en Cristo, espera en Cristo y Él le va a solucionar sus problemas, hermano. Su compromiso con el evangelio, prediquemos la palabra. Si no vamos al evangelismo, prediquémoslo a los vecinos, a donde sea. Y su liderazgo calificado, eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere para que una iglesia sea saludable. Vamos a orar, le decimos: buen Dios y Padre, gracias por su misericordia, por su amor. Perdóneme, Dios, por alguna palabra, por alguna frase que quizás no debía de haberlo dicho, Señor. Señor, ayúdeme muchas veces a refrenar mi lengua, Señor. Pero también, Señor, gracias por sus palabras, gracias por su misericordia. Te pido, amado Dios, que alguna palabra, alguna frase haya quedado grabada en la mente y el corazón de los hermanos. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica esa fe, esa esperanza que la tenemos de tener puesta solamente en usted, Señor. Gracias, Padre amado, por su misericordia. Gracias porque usted nos buscó, porque usted nos ha salvado, Señor, y no podemos pagarle esa salvación tan grande que usted nos ha dado, bendito Dios. Manifiéstese, Padre. Ayúdenos como iglesia local,